Amén. Hoy tengo el título de este mensaje, es La libertad en la Biblia. Y quiero hablar sobre el tema sobre la libertad. Sé que es un tema popular en este tiempo, siendo la celebración de independencia de esta nación. Pero quiero hablar sobre qué habla la Biblia sobre el tema de libertad. Porque la libertad que tenemos bíblicamente es diferente de lo que muchos celebran aquí en esta nación. Empezando el primero verso número 17, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no sujetéis de nuevo al yugo de la esclavitud. Sabemos que tenemos libertad en Cristo. Tenemos libertad en ciertas diferentes maneras y no es comparable con la libertad que se celebran aquí en Estados Unidos. Y muchos quizás los confunden, porque en este tiempo sí sabemos que Dios hizo algo grande en esta nación. Dios hizo algo para el propósito del Evangelio. Y somos bendecidos. Sé que todo el mundo es bendecido por el Evangelio, porque lo que fue hecho aquí en esta nación de parte de Dios. Dios tiene planes y en el Antiguo Testamento y en la Biblia vemos que Dios usó reyes, reinos diferentes, diversos en su propósito, en su manera. No es que los reinos, aunque eran reinos malos, por ser usados por Dios para un propósito bueno. Y el propósito de Dios es que todo el Evangelio vaya a todo mundo. Es nuestra meta y lo queremos hacer y en esta nación fue bendecida por ese propósito. Ahora, el tener libertad, sabemos que tenemos libertad, pero una cosa que esta nación promueve es la libertad de religión. Pero esta libertad de religión no es comparada con lo que tenemos en la Biblia, porque nosotros tenemos libertad para adorar cualquier Dios. Y es una pregunta que podemos hacer, porque ¿qué dice la Biblia? Porque nosotros somos cristianos y este miércoles, siguiendo los distintivos bautistas, el siguiente distintivo es la separación del Estado y la Iglesia. Es algo que es importante también en pensar de que cómo debemos nosotros estar practicando nuestra religión, nuestra libertad, pensando también atrás sobre el año 2020, donde nos dijeron que no podemos tener iglesia. Nuestra meta es de agradar a Dios, seguimos la ley de Dios, la Biblia, y cuando hay una ley que es contraria a la Biblia, no la vamos a seguir. Entonces ven conmigo a Éxodo capítulo 20, porque somos libres, pero no libres para todo. Muchos piensan en la libertad, pero piensan en libertad para hacer pecado. Tenemos libre albedrío, pero la libertad que tenemos en Cristo, en Dios de la Biblia, no es para andar en lascivia. Sé que muchos piensan que pueden usar drogas, pueden hacer lo que sea y que es malo tratar de restringirlo. Pero de acuerdo, la Biblia es muy clara cuando predica contra pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, aunque muchos tratan de usar como palabras de que la Biblia no habla específicamente de marihuana o cualquier cosa, pero hay principios bíblicos muy claros de que habla que es contrario, es un pecado tratar de usar cosas, sustancias que te alteran a ti mentalmente. En Éxodo capítulo 20, aquí vemos la porción famosa sobre los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó? Empezando verso 1, dice, y habló Dios todas las palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las harás honras. Porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un pasaje muy famoso claramente explicando de que solamente tenemos un Dios, solamente alabamos a un Dios y no debemos tener ningún otro Dios ajeno. Y muchos hoy en día hacen esta nación como un Dios. Levantan la bandera de Estados Unidos más arriba que la palabra de Dios, más arriba de Dios, y es algo malo. Y como mencioné, no es que esta nación es mala porque Dios la usó para su propósito, pero tenemos que tener todo en un lugar correcto. Tenemos libertad, de acuerdo a la Biblia, para alabar a Dios, no alabar a todos los dioses. Por eso menciona de que Dios nos sacó de Egipto. Y de una manera también, gente que salieron de creencias malas, vemos que gente que crece en testigos de Jehová, crece en musulmanes, Dios te sacó de eso. ¿Para qué? Para ser libre, para adorarle a Él. Lo que ellos querían, lo que Moisés dirigió al pueblo de Israel fue para ser libres de adorar a Dios, no adorar a todos los dioses. Y pensando en ese tema, porque eso es algo de mucha contienda aquí en esta nación, en Estados Unidos, en el tema de libertad, de adoración, de religión, porque
las personas las personas famosas, pensando sobre los fundadores aquí de esta nación, sí, muchos eran masónicos, sí, muchos no eran cristianos, tenían creencias malas, algunos hasta crearon su propia Biblia. Y hay cosas malas en ellos, igual como hoy en día. Los políticos de hoy en día no representan a nosotros, no representan a la iglesia, son representantes del mundo, de las naciones. Pero pensando sobre cómo es que esta nación era cristiana, en qué manera, fue porque la población, la mayoría eran cristianos que querían adorar a Dios. Igual como el pueblo de Israel quería salir de Egipto para adorar a Dios, gente vinieron a esta nación para querer adorar a Dios, poder leer la Biblia, no tener ninguna restricción de que tenían que ser parte de una cierta iglesia, porque es lo que mayormente se refiere. Y en la historia escuché de que cuando esta nación fue fundada, hubo una controversia que se llamaba el Tratado de Trípoli, donde habían problemas, pleitos con naciones musulmanas. Y fue mucha controversia porque algo que fue dicho, voy a leer esto, que algo que fue dicho fue que tratar de tener paz con estas naciones, una cosa política, dijeron o pusieron en ley o en la historia o en este tratado de que la nación esta de Estados Unidos no fue fundada o ninguna creencia de ser cristiano. Y esto fue controversial porque había gente en la nación que estaban contra eso. No, sí, somos cristianos. Y una persona que fue famosamente que dijo esto fue un hombre que mencionó de que, voy a leerte lo que él dijo, se llama James McHenry, habló sobre este tratado, de que él estaba contra, que el presidente George Washington, él fue el que hizo esto, de que trataba de decir no, que no somos cristianos, y en una manera para aplacar las naciones musulmanas. Dijo que el Senado, mi buen amigo, y así lo dije en su momento, que nunca debería haber ratificado el Tratado al Oído con la declaración de que el gobierno de los Estados Unidos no está en ningún sentido fundado en la religión cristiana. También agrego, ¿en qué más fue fundada? Este acto siempre me apareció como un pisoteo de la cruz. Entonces, habían gente, aunque las personas de pronombre sí no eran cristianos como cualquier otro cristiano, pero habían gente en la nación que sí creían en el Evangelio, creían en la Biblia y notaban y sabían que esta nación fue fundada como una nación cristiana. Una nación que fue separada, que querían gente con el corazón para predicar el Evangelio. Y es nuestra meta hoy. Aunque sí, el gobierno es malvado, el gobierno tiene leyes malvadas, y vamos a ver más que la Biblia habla sobre eso. Pero nuestra meta, nuestro corazón es de predicar el Evangelio. Y mucha gente que vinieron aquí vienen con ese sentido. Y cuando gente viene aún hoy, hace que mucha gente viene aquí con intenciones malas, porque esa frase o esa cosa que esa persona dijo, más o menos dice que la libertad de religión, la libertad de práctica de religión no se aplica a los musulmanes. Porque ellos están contra la Biblia, están contra el cristianismo, ellos están contra a nosotros, porque ellos mismos, naciones musulmanas hoy en día, van con el propósito de conquistar, de que toda gente tiene que ser musulmán, toda gente tiene que leer sus leídos, toda gente tiene que tener sus alianzas a Alá, y nosotros estamos contra eso, la Biblia está contra eso. Ya leímos en Éxodo 20 que Dios no quiere ningún otro Dios, solamente alabamos a Dios. Y también la razón que esta nación prosperó, bíblicamente hablando, fue porque principios bíblicos, principios morales, llevan a bendiciones. Porque una cosa que nos distingue aquí a esta nación, como cualquier nación musulmana o también a los judíos, es que para tener buenos negocios, tiene que estar un entendimiento de que no vamos a mentir uno a otro. La mentira es mala. Y ahora, mirando que esta nación es fundada como cristiana, las naciones musulmanas, ellos tienen leyes que pueden mentir a cierta gente. También los judíos pueden mentir a gente que no son judía. Entonces, ¿cómo se puede hacer negocio si no sabes si están mintiendo o tratando de estafarte? Eso es malo. Por eso la Biblia, el cristianismo es una fundación mejor, porque tenemos entendimiento de que vamos a ser morales. Tenemos que seguir a Dios, queremos seguir a Dios. Y eso es por la razón que esta nación pudo prosperar. Sé que hay opiniones de cualquier otra cosa, sí que hay cosas malas. No todo lo que pasó en esta nación es bueno. Regresa conmigo a Gálatas capítulo 5, porque en Gálatas 5, esta porción, hablando sobre la libertad, está hablando de algo específico, pero también podemos compararlo a la libertad que tenemos. En Gálatas 5, ya leímos el verso 1, de que no debemos sujetarnos de nuevo al yugo de la esclavitud. Verso número 2, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará
Cristo. Sé que la circuncisión era un tema de batalla en ese cristianismo muy joven, porque saliendo del judaísmo tenían mucha cosa de que estaban atados, y era esclavitud, porque todo lo que una persona tiene que te separa de Cristo es esclavitud. Eso se puede comparar, la palabra circuncisión aquí, o esta aplicación, puede ser aplicada a toda religión, toda creencia que se estorba entre tú y Cristo. Siendo hispano, yo mexicano, un estorbo grande es la religión católica. Muchos cristianos o muchas personas que salieron del catolicismo batallan dejando a los ídolos. El hermano Rafael mencionó que él también en Puerto Rico él salió del catolicismo y él batalló mucho. Y mira que mucha gente en Puerto Rico que se aferran, se quedan atados, no quieren dejar a los ídolos. Y esto es lo que está hablando. Sé que está hablando específicamente de los judíos con la circuncisión, porque sí es algo que Dios mandó. Pero la gente crece en católicos, crece en musulmanes y es algo que tienen que dejar. Y este pasaje, este capítulo, habla sobre la libertad. Eres libre. Ya no tienes que tener ídolos, ya no tienes que tener imágenes de inclinarte, tienes solamente a Cristo. Yo recordando cuando era joven, hay una tarjeta que a veces le imprimían para tener una tarjeta que hay diferentes oraciones. Los católicos de México son muy supersticiosos, cada quien tiene su ídolo, su santo, que tengo este problema, voy a ir para este santo, quiero que me bendigan financieramente, tengo este santo. Yo tenía una tarjetita, se me hace que se llamaba la mano poderosa o algo, era una oración y era como un amuleto. Entonces, esas cosas son lo que está hablando aquí, de que tenemos que dejar esclavitud. Todos en el mundo somos esclavos a algo. Y en una manera hoy, en la celebración de la nación, es un tipo de esclavitud con mucha gente. Mucha gente elevan a la nación más de la Biblia. Y eso es malo. Tenemos que poner la Biblia atrás en su lugar. Muchos se pasan. Y sabemos que también la razón que a veces tenemos que separar las celebraciones nacionales de la Biblia, porque estamos levantándolo más de eso y estamos poniendo a la nación en un lugar donde no merece. Estamos agradecidos, sé que fue una bendición, pero a veces mucha gente se pasa. Hay muchas iglesias que se pasan mucho en esos días en celebrando la nación y también pensar por qué es malo, porque eso no se puede llevar a otra nación. Pensando nuestra meta de misiones, nuestra meta de tener iglesias en todas naciones, todos países. No se puede llevar esa alabanza a Estados Unidos, a la nación, no se puede llevar a otros países. Y algo malo que he visto que esa misma reverencia a la nación es llevada a otras naciones y quieren reverenciar esas naciones en esa misma manera. Eso no se puede. La razón que es esta nación, la gente en una manera se dejan llevar, porque esta nación sí fue fundada en el cristianismo. Pero todas las otras naciones del mundo no fueron basadas en la Biblia, basadas en el cristianismo. Entonces no pueden ser levantadas de esa misma manera. Y ese es el problema que veo hoy en día. Siguiendo en este capítulo, en verso 3 al 4, 5 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mas nosotros por el Espíritu aguardamos las esperanzas de la justicia por fe. Somos libres por la justificación de la fe en el sacrificio de Cristo. En eso nos gloriamos, en eso tenemos libertad de no ser atados a cualquier otra religión. Cristo nos liberó de eso. Y en esa misma manera podemos pensar de que no somos atados al mundo, fuimos sacados del mundo. Entonces tenemos que tratar de no ayudarnos otra vez, porque también lo de tratar de celebrar de un extremo muy grande a la nación de Estados Unidos es una manera de estar atados al mundo. Tenemos que ser libres de eso, porque lo que pasa, el problema y en un pecado gente cae, cuando te aferran mucho a la nación, llegas a un punto de que odias a todos los demás. Piensas que porque somos parte de esta nación, somos mejores que los demás. Y eso es malo. La razón que Dios bendijo a esta nación es porque pudo alcanzar al mundo con el Evangelio. Porque pudo bendecir al mundo con el Evangelio. Cristo, el de la simiente de Abraham, fue una bendición a todo el mundo. Y esta nación tomó parte en eso, en el Evangelio. Ahora si nos apegamos a que somos americanos, somos mejor que todo, la mejor nación, el problema que pasa, y lo puede ver todo el mundo, es de que odian a todos los demás.
Y allí está el pecado, y está lo malo. No debemos de tener eso en el corazón. Tenemos de tener un corazón de que Cristo vino a morir por todos. Que Cristo quiere, y Él murió y bendijo a los apóstoles que fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio. Ellos tuvieron poder para predicar el Evangelio. Los milagros que ellos hicieron no fue un milagro para venderlo. Muchos hoy en día, por eso, gente odian a los televangelistas. Esta gente que según están haciendo milagros, haciendo tanta cosa en la televisión, lo hacen por su carne, lo hacen por dinero, lo hacen tratando de robar. Y eso es malo, pero eso no es lo que Dios bendijo a esta nación. Y la libertad, mencioné que tenemos libertad, pero no para tu carne. Mira verso 6, dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Verso número 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, sirvaos unos a los otros. Tenemos libertad, pero no debe ser usada para tu carne. Ven conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, 1 Peter chapter 2, otro verso que habla sobre este tema. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Entonces, tenemos libertad, pero ¿para qué? Aquí es donde viene el abuso, y aquí es donde el error de esta nación de hoy en día, que ve mucha gente que quieren decir, no, somos libres para andar en lascivia, en pecado, en drogas, y no me puedes decir nada. Pero eso es contrario a la Biblia. No podemos apoyar eso. Entonces, la razón que nosotros no debemos de estar allá en movimientos políticos, involucrarnos, porque estás en una manera apoyando a esa cosa. Nosotros somos separados. Nosotros apoyamos la libertad, en libertad de servir a Dios cada domingo que venimos aquí. Cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que tú abres tu Biblia, cada vez que lees la Biblia, estás apoyando a la libertad. Entonces, gente que tratan de criticarnos, de que porque nosotros no estamos alineados con ellos políticamente, o que somos enemigos. No somos enemigos. Ellos están haciendo enemigos nuestros, porque en esto fue fundada la nación. Si apoyas la Biblia, si lees la Biblia, si predicas el Evangelio, estás apoyando, levantando la libertad. Entonces, ellos son los que están en error, en tratando de causar divisiones. Y eso es del diablo. El tratar de dividir a gente es el propósito del enemigo, de división, de gente que se enojen, de pleitos. Todo eso viene de la carne. Son obras de la carne. Vemos que la idolatría es una obra de la carne. Y eso es lo que pasa. El error que muchos gente han levantado a Estados Unidos, levantado la bandera como un ídolo. Y eso es en donde está el error. Y aquí en este pasaje, que no puedo ignorar de que habla sobre honrando la autoridad. Dice en verso, vamos a ver del 13 al 17, en esta porción que habla de que no debemos de usar la libertad como cobertura de malicia. Dice, sujetaos a toda ordenanza humana por causa del Señor, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los quien hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar la hermandad, temer a Dios, honrar al rey. El verso 14, donde dice que el propósito de gobernadores es por el enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Ese verso 14, allí fue donde falló Inglaterra, y donde está fallando Estados Unidos en muchos lugares, en que no andan tratando de agarrar a los malhechores y levantando a los buenos. Es lo opuesto. Levantan a los malos y quieren oprimir a los buenos. Todo lo que pasó en el año 2020 es un buen ejemplo de que estaban oprimiendo iglesias. Dijeron, no, iglesias, no puedes reunirte, no debes hacer eso porque hay una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Las licorerías estaban abiertas, todos los lugares malos estaban abiertos, y allí es donde estaban violando la ley de Dios, violando la propia ley aquí en Estados Unidos, de que tenemos libertad para alabar a Dios, libertad para venir a la iglesia es lo importante. Y toda persona y gente que viene en contra de la iglesia están desobedeciendo a Dios y están yendo contrario a la libertad. Si quieres levantar libertad, debe ser libertad primeramente de alabar a Dios.
Y en primero de Pedro, sé que habla sobre honrando al rey. Vamos atrás a Gálatas capítulo 5, porque en Gálatas 5 habla algo que es importante. Mencioné de que el problema, el error, que cae mucha gente, que se ponen muy orgullosos de ser americanos, orgullosos de la nación, es de que odian a los demás. Y vamos a ver en qué manera podemos estar en lo correcto, de qué es la solución. En Gálatas 5:6 dice, porque en Jesucristo la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Verso 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si os mordéis y devoraréis unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Un buen gobierno ama al prójimo. Un mal gobierno odia al prójimo. Y miremos que en estas leyes, en correctamente de agarrar a la gente mala, de condenar el pecado, condenar crímenes, allí es donde ellos aman al prójimo porque están protegiendo a todos los demás. Pero allí es donde está el error. Y fue una de las razones de que gente se salieron de Inglaterra porque estaban violando las leyes, no dejaban que libremente alabaran a Dios, no estaban que libremente leyeran la Biblia. Sabemos que tenemos la palabra de Dios hoy, porque gente tenía ese deseo de que toda persona tuviera la Biblia. Estaban yendo contra el gobierno, estaban yendo contra toda persona, religiones, la Iglesia Católica, estaban yendo contra ellos por el deseo correcto de que todos tuvieran la palabra de Dios. Allí está la libertad, y allí tenía, aunque ellos, porque no estaban violando 1 Pedro 2, en yendo contra las naciones, en traduciendo la Biblia, en imprimiendo la Biblia, en vendiéndola, porque sabemos que mucha gente fueron matados por hacer eso. Fueron matados por irse contra el Estado con el propósito mejor, que es de que Dios alcanzara gente con el Evangelio. Allí está. La Biblia está sobre todo gobierno. La Biblia está sobre toda ley. Y allí es donde está allí es lo que tenemos que celebrar, allí es lo que tenemos que levantar, en eso es. Y el amar al prójimo es importante porque en cualquier división, cualquier pleito que haya, hace la pregunta: ¿estás siguiendo la Biblia? ¿Estás teniendo un corazón de que amas a tu prójimo? ¿Estás teniendo un corazón de que estás amando a Dios? Y si una persona tiene doctrina contraria a la Biblia y está haciendo pleito, estás yendo contra Cristo. Porque vemos aquí que son las obras de la carne. Las obras de la carne están explicadas aquí. Y tanto de eso, envidias, homicidas, borracheras, todo eso son contrario a la sana doctrina, contrario a la Biblia. Y con eso predicamos. Pero en lo opuesto, lo que esta nación levanta como libertad es de tener libertad de ser borracho, libertad de andar en envidias, en homicidas, y eso es error, eso es malo, y no apoyamos nada de esa libertad. Entonces pueden llamarlo lo que sean, de que odiamos la nación, odiamos cualquier cosa. No, levantamos la Biblia y en eso es como amamos la verdadera libertad. Ahora verso 25, 26 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es de tener lo que miramos allí, que los frutos del Espíritu. Vivir en esa manera de tratar de ser mejores personas, buenos ejemplos, no tratar de andar como criminales. Si tenemos libertad en Cristo, una vez salvo, siempre salvo. Pero una vez salvo, siempre salvo, no te da de que puedas hacer cualquier cosa sin consecuencias. Sabemos que es la consecuencia. Para eso Dios puso el gobierno, para andar atacando, para arrestar, para castigar a la gente en pecado, castigar a la gente que comete crimen. Entonces, no eres libre de eso. No porque vas al cielo, no eres libre de la consecuencia del gobierno que Dios puso. Dios puso el gobierno como propósito, y el gobierno se hace un mal gobierno cuando vas contra eso. Ahora quiero terminar con un himno. Sabemos que hoy en día mucha gente se levanta la bandera de Estados Unidos, quieren alabarla, que es mejor que todas, pero nuestra bandera es la palabra de Dios. Amamos esta nación, de que esta nación fue usada para predicar el Evangelio, pero por eso la amamos, porque mucha gente recibió el Evangelio por la prosperidad de esta nación. Mencioné antes de que mi país natal, México, fue bendecido de misioneros americanos que llevaron el Evangelio.
una bendición o una cosa buena que salió de esta nación fue bendecida. Y ahora hay más naciones que han sido bendecidas con misioneros, iglesias grandes, que ahora toda nación, Estados Unidos es conocida como la nación que mandó a misioneros. Ahora naciones a otras como a México, Colombia y naciones grandes también están mandando misioneros de esas mismas iglesias. Y gloria al Señor por eso. Sabemos que Dios bendice a el evangelio, bendice a todos que tienen el corazón de alcanzar a personas. Hay un himno que aquí lo cantamos, se llama A Flag to Follow, una bandera para seguir. Esa no está en español, pero la traducí porque me encanta la palabra, porque esa es la bandera que levantamos. Cuando venimos a la iglesia, mencioné, cada vez que tú vienes a la iglesia, estás celebrando libertad. Celebrando libertad, levantando la bandera de vida, levantando la palabra de Dios. Las palabras de ese himno dicen, busqué una bandera a seguir, una causa por la cual luchar. ¿Estás buscando qué luchar? ¿Qué quieres luchar? Dice, busqué un líder valiente. ¿Qué líder estás buscando? Un líder, una persona aquí, una persona de prominencia, un presidente. Dice, ¿qué pudiera mandar a mi amor buscando un reto conmovedor? Algún trabajo noble de intentar que le diera plenitud a mi vida. ¿Qué satisfacerá mis sueños? Mucha gente no está satisfecha en sus vidas, buscan cualquier movimiento político, movimiento en el mundo, pero aquí está un movimiento. Dice, lo encontré todo en Jesús. En Jesús tenemos todo. La vida, la verdad, el camino. Debajo de su bandera tomaré mi posición. Yo lo seguiré hoy. Yo lo seguiré hoy. Esta es nuestra bandera y esta está en nuestro corazón. ¿Quieres algo que seguir? ¿Quieres buscar algo que juntarte? Un movimiento. ¿No estás satisfecho? Busca en la palabra de Dios. Esta nación fue fundada para predicar el evangelio. Tú predica el evangelio. Tú levantas la bandera. Tú dices, yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguirlo. Y como dice, voy a usar no mi libertad para la carne. Voy a dejar el pecado. Voy a santificarme, apartarme para poder ser usado en el movimiento de Dios. ¿Quieres ser una bendición de esta nación? Séte misionero. ¿Cómo vas a ser misionero? Apartándote, santificándote, ser fiel a la iglesia, venir a servir a Dios, elevando la libertad para que tú puedas llevar la palabra de Dios como Dios nos mandó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta nación que fue bendecida con